tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Un buen día para ti, Steffi, y para quienes nos acompañan a esta hora de la mañana. El gobierno ya tiene listas las reformas laborales que buscan mantener el empleo y reactivar la economía. Se propondrá que las empresas que se declaren en paro parcial puedan reducir las jornadas de trabajo siempre y cuando haya un acuerdo entre empleadores y trabajadores. ¿Qué tanta acogida desde la perspectiva empresarial tendría una iniciativa de este tipo? Es lo que le preguntamos al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días. Buenos días, Lenin. En este momento todos tenemos que poner el hombro para poder salvar o crear nuevas fuentes de empleo. Todas las propuestas pueden ser válidas siempre y cuando nos sentemos a conversar con el sector de los trabajadores. El país en este momento no ha logrado, el gobierno en 9 años, no ha logrado insertar a 3.900.000 personas a un trabajo formal. En este momento, más de 350.000 personas no cuentan con un trabajo o están totalmente o están desempleados dentro de los 3.900.000 personas que no cuentan con su trabajo. Sin embargo, ingeniero, sin embargo, ya los empleadores, ya los trabajadores han dicho que no estarían de acuerdo con una medida de ese tipo, tampoco con que se recorten sus horas de trabajo, que es inconstitucional, que sería caer en prohibiciones que constan en la ley y en la Constitución. Mire, yendo al tema del trabajo parcial, sí hay que revisarlo, es un tema muy complejo, el paro parcial, porque tiene que ponerse de acuerdo no solo el empleador y el empleado, pero también tendría que intervenir el Ministerio de Trabajo. Ponerse de acuerdo entre 3 partes es muy difícil, pero puede ser una medida que ayudaría a salvar empleo. Los trabajadores por el momento tienen que escuchar, tienen que sentarse, tienen que conversar y tienen que hacer propuestas a su vez. Mire, no es ilegal y de acuerdo a la Constitución ya hay cómo llegar a acuerdos para bajar las jornadas laborales. Hay contratos a tiempo parcial. Esto es permitido por la Constitución, ni siquiera habría que hacer reformas. Justamente se van a plantear en este paquete de reformas nuevas formas de contratación que, sumada a la posibilidad de declarar un paro parcial, recordemos que en el Código del Trabajo ya consta la posibilidad de declarar un paro total, ¿será suficiente esto para poder mantener el empleo, pero también para reactivar la economía? Las dos cosas deben ir de la mano. Mire, todas estas propuestas en algo pueden ayudar, pero son post-mortem. Ya es un poco tarde, en el país alrededor de 300.000 personas están desempleadas, 300.000 personas entran en el mercado laboral. El año pasado el gobierno dice que creció en un 0,4%, el Fondo Monetario dice que el país decreció en un 0,4%. Para el próximo año el Banco Mundial proyecta que va a haber un decrecimiento del 2%, ciertos economistas locales proyectan un decrecimiento del 4%, entonces imagínense las consecuencias para el desempleo, esto puede ser exponencial. Entonces el problema es de fondo, el gobierno tiene que aportar para que podamos salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evitar la confrontación entre los empleados, los empleadores, crear un ambiente de trabajo adecuado, no enviar comunicados a las empresas. Tiene que incentivar la producción, atraer inversión extranjera directa. Mire, el Ecuador recibió alrededor de 700 millones o menos de 700 millones de dólares el año pasado, mientras países como Chile recibieron alrededor de 15.000 millones de dólares. Imagínese la diferencia, imagínese lo que implicaría para el mercado laboral si el Ecuador hubiese recibido 7.000 millones de dólares, ni siquiera los 15.000 millones de dólares que recibió Chile. Es muy importante eliminar el impuesto de salida de divisas, es un impuesto que cobra la entrada y la salida de los impuestos. Ahora, esa es una de las propuestas, entendemos, que ustedes están solicitando se implementen para poder mantener el empleo, para incrementar la producción y el consumo. ¿Qué más? Mire, debemos agilitar la firma del acuerdo con la Unión Europea. Este año debería firmarse un acuerdo, o deberíamos adherirnos al acuerdo con la Unión Europea
es sumamente importante porque representan el 14% de nuestras exportaciones. Debemos adherirnos a la Alianza del Pacífico para poder llegar a firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los Estados Unidos representa el 42% de nuestras exportaciones, es nuestro socio natural. Por distancia, nuestros productos son apetecidos, podemos vender cacao, podemos vender banano. Ahora, eso por el lado del gobierno, sí, esas son decisiones que le competen al gobierno, pero ¿qué pueden hacer los empresarios para contribuir también a esta situación? Mire, el gobierno puede tomar muchas más decisiones. Los empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Los empresarios tenemos que defender el empleo hasta las últimas consecuencias. Un empleado capacitado, un empleado contento es invaluable para una operación. Los empresarios tenemos que ser austeros, tenemos que innovar, tenemos que buscar eficiencias, mantener los inventarios bajos, mantener al día las cuentas por cobrar, buscar eficiencias logísticas, buscar canales de distribución, buscar nuevos mercados. Pero tanto, a ver, ustedes le están pidiendo al gobierno muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, una reingeniería tributaria. El presidente de la República les ha dicho que no tienen por qué solicitar que se reduzcan impuestos, que en este gobierno no se han incrementado, que todo lo contrario, se han ido eliminando. Usted me está diciendo que los empresarios tienen que ser austeros, que tienen que cambiar ciertos comportamientos que no los han tenido en estos últimos años porque el boom petrolero no solamente benefició al régimen, también benefició al sector empresarial. Ese cambio de actitud de lado y lado, ¿es factible en la realidad? Mire, el empresario ha sido eficiente. Es cierto que había una bonanza, es cierto que el sector productivo ha ganado, pero es porque ha sido justamente eficiente. Eso está claro, y el gobierno también debe aportar de la misma manera. Así como nosotros recomendamos a nuestros afiliados que sean austeros, que no tengan gastos suntuosos, el gobierno debería hacer lo mismo. Es necesario plantearse si es que se necesitan en realidad 6 ministerios coordinadores, 22 ministerios, 11 subsecretarías, miles de vehículos rodando por las calles, publicidad onerosa, enlaces semanales costosos. Nosotros no estamos pidiendo un recorte masivo público. Sabemos que los médicos tienen que estar en los hospitales, los profesores tienen que estar en las aulas y la policía tiene que estar en la calle, eso está claro, pero el gobierno tiene mucho por hacer en cuanto al ahorro. Tiene una agencia para algo en el espacio, entonces hay mucho corte que el gobierno sí puede hacer, y así como nosotros pedimos austeridad por parte del sector productivo y ser más eficientes, el gobierno debería seguir ese buen ejemplo. Pero este es un asunto de tres: el régimen por un lado, el sector empresarial por otro, y también los trabajadores. ¿Tienen alguna propuesta desde el sector empresarial para los trabajadores? Allí también debe haber un cambio de actitud. Sí, definitivamente, Lenin. Los trabajadores tienen que dejar a un lado la confrontación. Debemos escuchar y analizar las propuestas juntos. Debemos juntarnos, ver la mejor manera para salir adelante. Todos tenemos que poner el hombro, repito, es un problema de toda la sociedad. Deben comprender que en este momento necesitamos compartir los recursos. La repartición laboral lamentablemente tiene que darse de alguna manera u otra. Esto se ha dado en otras partes del mundo. Me parece que en Dinamarca, cuando bajaron las horas laborales, se pusieron de acuerdo todos los trabajadores, trabajaron menos horas. Claro que en Dinamarca había algo de ahorro para poder subsidiar la diferencia del sueldo. Aquí en el Ecuador no tenemos esa suerte. Ahora, también... Sí, continúa. También deben preocuparse los trabajadores un poco más por la empresa y ser más productivos. Si hacen más trabajo en menos horas, todos ganamos. Más trabajo en menos horas, pero eso significa que no están siendo eficientes. Siempre se puede ser más eficiente, Lenin. Ahora, dígame una cosa, usted me habla de ponerse de acuerdo entre tres. Sin embargo, tenemos el claro ejemplo, año tras año, al finalizar cada periodo, que precisamente lo que no pueden es ponerse de acuerdo en temas como el del incremento salarial. ¿Por qué ahora sí tendría que ser distinto? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de crisis. O mantenemos el empleo o se empeora la situación. Es tan simple como eso. Ahora, ustedes desde la Cámara de Comercio de Quito, ¿cuántos empleos han logrado determinar que se han perdido entre sus afiliados?
Mire, entre mis afiliados yo tengo ejemplos que han recortado desde el 20 hasta el 50% de la nómina. Hay diferentes casos, no lo tengo cuantificado, sin embargo, solo el año pasado en el Ecuador se perdieron 80.000 plazas de trabajo. ¿Y cómo están los diálogos con el régimen? ¿Cómo están los diálogos con los trabajadores? Tenemos entendido que el próximo lunes se sentarán en una misma mesa. Con el comité empresarial está haciendo una propuesta dentro de las reformas laborales que está planteando el gobierno. Hay 6 puntos. Vamos a tratar de que se nos escuche. Lamentablemente, en varias ocasiones... Pero siempre se los escucha, siempre desde el lado gubernamental se los escucha, se los recibe, ustedes van, presentan sus planteamientos y al final de cuentas se hace lo que desde Carondelet ya viene definido. Sí, exactamente. A ratos perdemos el tiempo. Un claro ejemplo fue en la Ley de Alianzas Públicas-Privadas. Hicimos propuestas y no se aceptó propuesta alguna. ¿Tienen la esperanza, la expectativa de que el anuncio de volver a remitir la Ley de herencias y de plusvalía se quede solamente en eso, en una amenaza? Debería ser así, Lenin, porque en estos momentos tiene que existir una estabilidad jurídica. Tenemos que archivar definitivamente esos proyectos. No pueden sacar de nuevo un proyecto de ley de herencias, no pueden sacar un proyecto nuevamente de plusvalía, porque esto lo único que promueve es la salida de divisas del país. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.